6 de la mañana con 50 minutos. Está listo el profesor Cabrera. ¿Desde dónde? No sé, pero está listo. Profe, buenos días. Bienvenido. Buenos días, señora Flor. ¿Me escucha bien? Sí, Me parece muy bien. Para que como quiere en, saber dónde yo estoy. como en un búnker por allá, Sí, míralo. está como un búnker, está como metido. Total, Ajá. total. Búnker total. En un punto de la geografía. Y no precisamente de Panamá. ¿Verdad? ¿Qué le puedo decir? Buenos días, señor González. Buenos días, profesor, ¿cómo le va? Bien, tranquilidad total, como debe ser. No, Y la si joven está dentro de Concha, un búnker no le va a pasar nada, o sea, todo No, no le tranquilo va a por pasar usted. nada. Está seguro ahí. Claro. Este fin de semana, este día de la madre de varios me preguntaron, oye, ¿y dónde es que está el profe? Yo, ni idea, nosotros no sabemos. Sabes que él es todo misterio, ¿no? Por un en momento una yo misión. pensé que estaba allá con Pedro Castillo, que le había asesorado a Pedro a hacer lo que hizo. Casi desvía el rumbo del avión, Flor. No sabía si irme para Buenos Aires o para Lima. Oye, Melissa se fue. ¿O Ahí no está, vino? ahí está. Buenos Ahí días, está. señora, aquí estoy. Ella está muy Está agotada, resfriada. ¿no? ¿Cómo? No, está agotada, Flor, está agotada. ¿Qué? ¿De qué? Ella tuvo un día de la madre intenso. Yo ni siquiera pude celebrar el Día de las Madres, así Mira, que escúchala, está ¿Cómo que mala. no? no, Por eso, Flor, si no mírela en sus redes, la brincadera que cargaba. yo no Ya tuve está. brincadera, si mi mamá ni siquiera está aquí en Panamá, yo no pude celebrar el Día de las Madres. Está fañosa, tiene COVID. No, negativa a COVID nuevamente. ¿Ya te hiciste la prueba? Me hice la prueba ayer. ¿De las que tienen en la asamblea o de las del MINSA? Acá. No, muy La bien, muy asamblea tiene bien. prueba de COVID. Oigan, la asamblea se ha gastado en este año más de $100,000 en comprar pruebas de hisopado, profe, para hacer hisopado. ¿De verdad? Sí, no entiendo por qué si las instituciones de salud pública han estado Así haciendo las es. pruebas y tienen el montón de pruebas que le piden a la gente, le suplican que vaya a hacer las pruebas. No, la asamblea compró y renuevan contrato. En un mes compraron no sé qué cantidad por $35,000, el otro mes volvieron a comprar la misma cantidad. $100,000 se han gastado este año en hisopado. Estos tipos Increíble. ya no, o sea, ya ellos no tienen medida. No, ¿Qué carajo? no hay que nos frene. Bueno, entonces, Gonzalo, ¿vamos a Buenos Aires o vamos a Lima? No, es que yo le dije, usted sigue afanado en que a Cristina le va a pasar algo. No va a pasar Ay, pero absolutamente nada, sí, así pero que Y qué además, barbaridad. yo descarto eso. Gonzalo, en Argentina la gente está en modo fútbol, Sí, yo descarto eso, profesor. Eso independientemente de a lo que usted le pase con Cristina. encanta. No, al profesor le Hoy juega encantan los Argentina, ¿no? titulares. Le encantan los titulares. No, sí, Hoy con, no, hoy juega Argentina, creo. sí, con Croacia, creo. No, hoy juega Brasil contra Croacia. Brasil con Croacia. Y Argentina Y después, contra Países Bajos. mm, Hoy Argentina con Países Bajos y Brasil y con A yo las creo que dos de Croacia. la tarde, exactamente. ellos van a tomar contacto con la Kirchner dentro de 2 semanas, cuando Eh, esta le- historia del mundial termine. ¿Cuándo pasa el Mundial? a la Kirchner le queda mucho porque Dios guarde que queden campeones. la señora todavía es vicepresidenta hasta el 2023, Sí. tiene recursos de amparo. No, eso todavía falta Váyase mucho, a Perú profesor. mejor, profe. Sí. En Perú ya la cosa Ahora Lima. ocurrió. Sí, o sea, el dictador duró hora y media, no más. Dictador. Dictador blando, yo creo. Sí, sí, era dictador blando. Ahora le dice dictador. Ah, no fue, no, ay, ¿usted no cree que eso fue un golpe de Estado? Objetivamente, no. Al No que le fue. hicieron a Pedro Castillo, sí. Al que le hicieron a Pedro Castillo sí fue un golpe de Estado. A ver, objetivamente, lo de Perú es un franco retroceso terrible, un retroceso democrático terrible. Y ahora es muy cómodo decir que el señor trató de hacer un intento de golpe de Estado, cuando el señor no lo han dejado gobernar desde el día uno. Eso es cierto. Eso es una realidad objetiva. La derecha, la que no es la derecha, la del centro, la que no es del centro. El país quedó dividido en dos, objetivamente, el día de las elecciones que ganó Pedro Castillo. Pero por esas razones de la matemática democrática, pues tuvo un voto más, estoy exagerando, obtuvo un voto más que Keiko Fujimori. A partir de ese momento, ese señor Pedro Castillo, por su poca formación política e ideológica, poca no, paupérrima,
por formación política e ideológica, por su poca capacidad como individuo, porque tú puedes tener una persona poco formada, o pues una persona que no ha ido a niveles universitarios, pero puedes tener una capacidad como individuo de asimilación y de entendimiento. Pero es que además de tener una paupérrima formación y demás, además como individuo, absolutamente incapaz. Como individuo me refiero ahora. Políticamente más incapaz aún. Y no supo entender la responsabilidad que tenía en la mano. Dicho eso, el otro sector, el de la otra mitad, desde el día que el señor fue proclamado presidente electo y hasta hace 2 días, simplemente no lo han dejado gobernar. Y simplemente no han querido respetar la democracia, la voluntad de la mayoría. Por más incapaz, por más, si quiere usar el término bruto, lo que quiera, póngale todos los calificativos que quiera. Pero en democracia ganó. Y los adversarios se han dedicado desde el día 1 a zancadillar la gestión. Que no es lo mismo que ser oposición, cuidado. ¿Eh? Ser oposición política, ser oposición en democracia no significa ser, no es un sinónimo de tumbar gobierno. No es un sinónimo de tumbar gobierno. Entonces, el país entra en un, bueno, el país no ha entrado, ese país está en un retroceso democrático desde hace varios años, ya sea por corrupción, porque los escándalos de corrupción han sido grandes, tan grandes que se llevó un expresidente a la tumba, o ya sea por maniobras políticas. Entonces, el retroceso democrático de Perú es terrible, pero terrible. Y no hay peor cosa, y más aún estos países subdesarrollados latinoamericanos, que poner a los militares o a los policías a ser los árbitros del debate político. Ese es el mayor de los retrocesos. Si el golpe de Estado en sí mismo es un retroceso, poner a los policías o a los militares a dirimir el debate es nefasto. Porque esa señora que tomó posesión, quien era la vicepresidenta, estamos claros que tiene los días contados también. Esa no ¿Se llega al dice? final. Sí, Bueno, sí, esa está tampoco bien. llega. Yo Esa no pienso llega lo al final. mismo. Esa señora no llega al final. En un país tan convulso, en un país donde la oposición no está a la altura de jugar democráticamente con las reglas de la democracia, esa señora no llega al final. Pero una consulta. ¿Cómo apuesta? ¿Y Pedro Castillo jugó con las reglas de la democracia y la constitución? Porque lo que Pero hizo si no ganó las está. elecciones. No, a ver. Una cosa es que haya ganado las ¿Ganó? elecciones. Vamos, pero no. Vamos a la génesis de la historia. ¿Ganó ¿Ganó las o no ganó las elecciones? Por elecciones? supuesto, por supuesto, Bueno, por supuesto. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que hizo el señor el día miércoles fue anticonstitucional. Y lo dicen todos los expertos. yo no lo sé porque yo no sé Bueno, qué dice la Constitución peruana. No lo sé. yo Yo se lo puedo dudo leer. que la Constitución tenga un artículo que establezca que el presidente puede disolver Puede el disolver, legislativo. sí, por supuesto que lo dice. Por supuesto que Si lo lo dice dice. entonces, Pero lo dice basado en algo, cosa que no ocurrió. De pero acuerdo a la ¿y cuál es de el acuerdo, basamento? escuche ¿Y un cuál es el momento. basamento del legislativo para decir que es Por, incapaz de moral? acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la Constitución del Perú, el jefe de Estado está facultado en cerrar al Parlamento en el caso de que el Yo no lo Pleno, sabía. en el caso de que el Pleno le niegue el voto de confianza en 2 ocasiones consecutivas. Y eso no había ocurrido. Eso iba a ocurrir. Pero ¿qué pasa? Como Pedro Castillo sabía que seguramente lo iban a sacar a las 3 de la tarde, el señor se adelanta. Usted no puede decir ahora, no, ahora eso no importa. Claro que importa porque está violando lo que dice la propia Constitución. Y si Y usted la a eso violación del Congreso, no. eso no Hablemos cuenta. hablemos de lo que hizo Pedro Castillo. Pero por Dios, No, pero eso no cuenta. Las violaciones del Congreso no cuentan. lo dije aquí. El Congreso ha sido torpe en el manejo con Pedro Castillo. Pero usted no puede aplaudir un señor que se sienta a decir, disuelve el ¿Y quién lo está Congreso, aplaudiendo, por amor a Dios?
No está diciendo que fue un golpe de Estado. Para mí sí lo fue. Pero por supuesto que sí, pero ¿quién está ¿y eso qué significa? ¿Eso significa aplauso? No, que usted no reconoce que Pedro Castillo cometió un golpe de Estado. ¿Y el Congreso? Sí No, no, estaba no, no, bien no. portado. El Congreso sí El, estaba con- legítimamente el funcionando Congreso, a ver, con las reglas de la democracia. el Congreso, le puedo decir algo, está en la facultad, si así quiere, porque también lo dice la normativa y la constitución peruana, a llamar a una votación, una moción de vacancia. También necesitaba Que es 2/3. incapacidad moral. ¿Y cuál es el Congreso que va a establecer el termómetro de la moral Bueno, de ese país? A ver, para entenderlo, ¿no? no, Para no, pero, entenderlo. Usted que defiende pero al la, Congreso. pero la justificación está, la vacancia se podía votar, el Congreso estaba allí para hacerlo y Pero ¿quién es necesitaba el que dos establece el tercios. termómetro de la moral? A ver, el Pero, Congreso. sí, señor, pero La está, instancia más desprestigiada de Latinoamérica, que son los pe- órganos legislativos. pero yo lo sé, pero está en su facultad. Lo que no está en la facultad de Pedro Como está en la Castillo es, facultad del presidente de haberlo disuelto, usted lo hizo. no sé, pero a ver, pero por favor, escuché lo que le dije. Lo puede disolver solo sí. Y ese solo sí no ocurrió. Bueno, pero es lo mismo que decir la insolvencia moral. No, no es la insolvencia moral, Ese fue el argumento. pero y se puede votar. El argumento se Ese puede fue el votar. argumento, por amor a Dios. El Yo argumento sé, fue insolvencia moral. y vuelvo a decir, sí, por los casos de corrupción alrededor del presidente. ¿Y qué pasa? La Asamblea tiene la facultad de votar. Si la Asamblea Nacional o el Congreso peruano no obtenía más de 87 votos, pues el presidente Bueno, seguía gobernando. entonces yo estoy equivocado y usted está en lo correcto, Gonzalo. Ahora a ver, ¿qué va a pasar en ese país con ese Congreso? Ahora el país ya cambió para bien hoy, ¿no? El país está No, funcionando institucionalmente, ¿no? no, para nada. Esta Entonces, señora tiene que sentarse a negociar. lleva 2 días ya en el cargo y todavía no puede armar gobierno. Bueno, porque el Congreso también no deja gobernar. Es que yo no estoy defendiendo el Congreso del Perú. Entonces, sí lo está defendiendo. No, por favor. Sí lo está defendiendo. Lo está Usted está defendiendo No, así no, como no, no, lo no, hace lo Gustavo está Petro y AMLO a defendiendo. Pedro Castillo. No, pero es que yo estoy defendiendo las instituciones de la democracia. Y a Pedro Castillo, yo con Pedro Castillo no tengo nada que me haga en común, más allá que somos seres humanos los dos. Pero aquí, Pero no está aquí, bien, lo ocurrido no está bien. No está bien, no, o sea, ese Congreso ha impedido sistemáticamente que ese país pueda ser gobernado. Lo ha impedido. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, los mecanismos de la democracia. Cuando una clase política tiene nivel, es sí, yo te voy a hacer oposición, pero siéntate ahí y vamos a buscar un mínimo común indispensable para que el país pueda avanzar. Y eso no es lo que ha hecho el Congreso peruano. El Congreso peruano ha sido golpista desde el día 1. ¿Cómo lograron obtener ahora más votos? Vaya usted a saber. Hay que estar allá para entenderlo. Pero ese no es el punto. El punto es que el país retrocede al final de la historia. Asumamos por un segundo que Pedro Castillo es lo peor de lo peor que le pasó a Perú. Y que el Congreso es lo peor de lo peor que le pasó a Perú. ¿Y el país? ¿Cómo queda el país? Todo parece indicar que en la medida que no le entreguen a Pedro Castillo, a López Obrador, veo a México desempolvando su manual de dureza, de endurecimiento contra Perú. Lo estoy viendo a la vuelta de la esquina. Ya fue el embajador y dijo, por favor, entréguenmelo. El señor llamó al presidente, el presidente lo está esperando. Me imagino que en las próximas 48, 72 horas empezará López Obrador a decir, ese gobierno yo no lo reconozco, y empezar a jalar teléfono a su amigo Lula, amigo suyo también Gonzalo, a Lula, a Boris, vamos a trancar esto y vamos a trancar el dominó. ¿Ah? ¿Cómo queda ese país ahora? no, ¿Y bueno, cómo queda la región? no, a ver, Donde los militares de la región, comenzando por Chile y siguiendo por Argentina, van a decir, oye, presta la atención a eso de Perú, porque ya salieron los gringos a decir que no, nosotros trabajamos con el que esté. Pero cuidado Y con eso eso, es, que ya los gringos salieron a decir, nosotros trabajamos con el que esté. Es decir, miro para otro lado de lo que pasó en Perú. Pero pero es es que que, cuando los gringos miraban para otro lado en la década de los 70 y los 60 y los 70, no había Chile, no había Argentina, no había Brasil, no había Colombia, no había México,
en manos de los que están hoy en día. O sea, a mí me tiene muy preocupado porque el sistema democrático latinoamericano está débil, está muy débil. Y uno de los factores que lo hace más débil en estos días, lamentablemente, más allá del factor político, es el factor económico. Entonces, Dios guarda aquí un efecto dominó ahora. Dios guarda un efecto dominó en la región. ¿Pero qué? No me diga que los De militares chilenos dictadores, están felices con Boris. No me diga eso. no, pero de dictadores levantando la mano y diciendo que disuelven los poderes. Porque además le voy a decir algo, a usted que le preocupa tanto la incapacidad moral, pues se lo digo, ¿no? Está instaurada en las leyes constitucionales del Perú desde hace más de 180 ¿Quién es el años, que ¿no? tiene, y quién tiene ese termómetro de la moral? Un momento, está instaurada. No tiene ningún tipo de definición objetiva, Ah, ya, pero, listo, ya terminaste. pero, Acabas de terminar la discusión. Acabas de terminar la discusión. un momento, por No favor. tiene nada objetivo. No, pero es eso. que un momento, pero el argumento está basado en la Constitución. Está en la Constitución. Fuera de aquí, fuera No, de no, aquí, no. constituciones que ya están superadas. No, señor. A ver, Sí, señor, están incluso superadas. el miércoles, Ay, bendito. profesor, el miércoles fue la octava ocasión desde el año 2016 en el que el Congreso del Perú ha usado ese argumento de incapacidad moral permanente. Porque Y por está eso en la están donde Constitución. Está en la Por eso están en el Constitución. atolladero. Pero por eso están supuesto, atascados. pero está en la Constitución. Usted no puede decir que lo que hizo Pedro Castillo, que fue un golpe de Estado, se aplaude. No, es que ese no fue un golpe de Estado. Pero ¿cómo no va a ser un golpe de Estado? Por Dios, llamar a un gobierno de excepción, No, pero instaurar me un toque parece de bien que queda. aplaudas al Congreso. Me parece bien que No, aplaudas al no, Congreso. Me no, parece no. bien. Ese es tu derecho. No hay problema. Así se va a quedar toda la mañana. Toda. No. Pero es que, y tal vez esas son una de las tantas grandes diferencias entre Gonzalo y yo. Yo trato de ser muy realista y muy apegado a lo que tengo por delante. Porque es que cuando tú te pones a filosofar política, sí, te puedes ir no un día, Flor, te puedes ir el resto de la vida filosofando política. Porque la política da para eso, por eso es apasionante. Pero yo hace muchos años aprendí también que la política se maneja con realidades. Y la realidad es que ese país, que ya venía atascado, ahora se va a atascar más. Y ahora vamos a comenzar a ver, no me voy a sorprender si todo este grupo de López Obrador, de Boris, de Fernández, el colombiano y ahora de Lula, se cierran como un puño. ¿Por qué? Porque cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Porque no hay peor cosa, no hay mayor estupidez de los políticos, o llamarla del civil si quieres, de que las cosas se diriman con los militares. Porque esa es la parte que Gonzalo no quiere mencionar. Porque yo sí me declaro y me defino antimilitarista, no antimilitar, antimilitarista. Militarismo es cuando tú permites que lo que destaque sea lo militar por encima de la institución. Ya Latinoamérica vivió esa realidad. Ya Latinoamérica conoce lo que son las dictaduras militares. Entonces, ¿cómo Latinoamérica va a permitir seguir manejando, mirando el retrovisor? Cuando manejas Excúseme algo. viendo el retrovisor, te estrellas. Excúseme algo. Si el Y señor... eso es lo que parece venir en Latinoamérica. No, si usted justifica lo que hizo el señor Pedro Castillo, porque lo está No, justificando. yo no justifico nada. No, Por amor de usted, Dios. pero usted Deja de estar arrancó, inventando vainas. usted arrancó usted arrancó la intervención, un momento, Flor, diciendo que el golpe no lo había dado él, sino el Congreso. Está bien. Entonces, la está justificando. Si eso fue así, ¿por qué el primero que renuncia es su canciller? Y así sucesivamente. Canciller, ministro, el director de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué renuncia? Yo no lo sé, Gonzalo. Yo no estoy en la cabeza de ellos. Yo no tengo por qué saberlo. Está bien. Yo nada más Ahora leo se hace los el loco. Mientras Yo nada más tanto, leo los dicen los oyentes por acá, el Perú no retrocede, profesor. La nueva presidenta podría tener la oportunidad de gobernar bien. Hay una tregua. Esperemos su gabinete y entonces veremos. Gonzalo, ¿quién fue el primero en reconocer a Dina Boluarte como presidenta? Nito Cortizo. Bueno, no sé si fue el primero o uno de los primeros. No, Cortizo No. no dijo nada. Cortizo lo reconoció ya. El gobierno de Panamá dijo que estaba preocupado por la situación, pero ni condenó al Congreso ni condenó a Pedro Castillo. No reconoció a Boluarte. No.
Hasta ahora que yo sepa, no. Ok. Gonzalo. Castillo, dice este oyente, y su familia estaban robando. El Congreso tenía que aceptarlo. Debió comprar el Congreso como hizo el loco. Definitivamente, profesor Cabrera, usted se quedó en el pasado. ¿En serio? Sí, a lo mejor es probable. Yo no quiero volver al militarismo. Yo no quiero volver a ver dictaduras. No, yo no quiero volver a ver eso. Flor, ¿por qué usted cree que aquí en Panamá, esa fiesta que tienen, mire cuántos comisionados y subcomisionados hay? Mire esa ley Cantidad. especial que se retiran con su último salario y usted y yo de soquetes madrugando todos los días. ¿Por qué cree que eso ocurre? Con su último salario Que los siguen políticos trabajando. dicen, no, 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 dale todo lo que sea para que no piensen en golpes. Pues si no nos tumban. Así razonan, Flor. ¿Y cuánto nos cuesta a los panameños esa fiesta? Pues no tengo nada en contra de la policía, tío. Y la lista se ¿Y agrandó cuánto nos hace cuesta a los poco. panameños? Pues así es, acaban de hacer una cantidad de ascensos. Ujú. Y mientras que yo, que todavía no he metido mis papeles, ya me dijeron que mi jubilación es de 1.600, 1.800, algo, una vaina así. ¿No es la máxima? No, ellos se jubilan con el último salario. Oh my God. Qué huevo, ¿ah? Total. La verdad que eso me da Pero bueno, rabia. No me lo recuerdo. aplaudamos lo que hizo el Congreso peruano y aplaudamos que se estén amalgamando nuevamente o desempolvando nuevamente esos libritos. Yo creo Yo no que ellos tengo nada en tienen, común, mire, yo no tengo nada en común con el señor Boris en Chile. Yo desearía que tuviera una gestión exitosa porque es otra generación ya. Pero estoy viendo que Chile camina en una dirección que me preocupa, que son militares. Cuidado, porque es que los militares chilenos, argentinos, peruanos no son, no son policías, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No son ejércitos. Ellos se quedan, además, los chilenos se consideran prusianos, ¿no? Y los argentinos ni hablar. Y no. Es que ellos están ahí, agazapados. O sea, ¿usted quería que los militares salieran en contra del Congreso del Perú? Yo no quería que los militares salieran, punto. Pero ¿y ellos no salieron? Y eso se evita, lo hizo la policía. Lo hizo la La, policía por la delante. policía, no, la policía y la Fuerza Armada, ambos a la vez, publicaron un Lo hizo comunicado. el que puso la cara fue la policía, no lo puso el ejército. Pero eso ocurre cuando la clase política es una mierda. Cuando la clase política no está a la altura de llegar a acuerdos. Y decir, "Ey, aquí lo importante es la democracia, no los apetitos personales". Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que tiene en peligro ahora las democracias latinoamericanas. Porque entonces no se quieren respetar las voluntades populares. Yo no tengo nada que ver con Pedro Castillo, pero el señor ganó, pues ¿qué vamos a hacerle? Ganó, es indiscutible. Pero en fin, mientras todo eso ocurre, Panamá tranquilo, ¿no? Allá no pasa nada. 8 de diciembre, casualmente todo el dice que mundial. hable de lo que pasa en Panamá. En Panamá está tranquilo, ¿no? ¿Pasa algo en Panamá? Bueno, no, a ver, tenemos unas luces de Navidad que son dignas de mostrar a ¿Digna de nivel qué? mundial. Todavía No, diciendo. no, pero ¿Digna somos de qué, de Gonzalo? Por mostrar a Dios. nivel internacional. Dignó lo que hizo Medellín. Es alumbrado. Qué espectáculo. Estoy diciendo nada más. Si a usted no le gustó, Flor, Lo ¿no le del gustó? alumbrado. Lo de aquí. Sí, no le gustó. Bueno, el alumbrado de aquí, digo, el Sí, alumbrado el me de gusta, aquí. Gonzalo. El desastre que ha habido con el alumbrado, que por Dios, tanta plata que están pagando. No, y lo otro, Gonzalo, es que suspenden el desfile de Navidad en La Chorrera y ahora en San Miguelito por el alto porcentaje de gente con COVID nuevamente, pero en la ciudad de Panamá se mantiene, en la capital. Ahí está el profesor, contento, ¿no? Y esa gente que tenía ansias de ganarse una platica, pues se quedara sentada. No, yo no escuché al profe, algo le pasó No, a su micrófono. está meditando, ¿está escuchando? Ah, Estoy aquí, que me voy a meter yo a discutir eso que está, y los foquitos que prenden y que no prenden. como la plata no, a él no le duele. No le duele. Pues, está bien. No, pero sí me duele, pero yo no sé, que hay temas como más importantes, ¿no? Sigue Es su plata, así, ¿no? Es su plata, al final. sigue así, profe.
Qué la barbaridad. historia de la basura. Usted sabe que, usted escuchó al director encargado de la autoridad hace el día que lo entrevistamos, pues yo creo que usted se fue No lo pude escuchar. bueno, son múltiples cosas lo que afectan, lo que nos tienen con este problema de la basura. Nos dice el director que eso no es novedad para nosotros ni para los que nos escuchan. Pero el director se salió con unas cosas así como que el tema de los indigentes. Yo, pero ¿qué tiene que ver el tema de los indigentes? Yo sé que los indigentes Ah, son no, que los un indigentes problema son en la culpables. ciudad, sí, y que digo, no, afean la ciudad, que tiran basura y que traen, que recogen, pero eso no puede ser, profesor, una parte primordial del problema de recolección de la basura en Panamá. Por supuesto que no. Entonces, la comisión institucional, ¿en qué quedó? Ahí siguen recogiendo basura. Pero no nos dicen lo que queremos o lo que por lo menos yo quiero escuchar. No, 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 no. El No, ejecutivo yo va le a hice la recoger más pregunta. basura. Yo le hice la pregunta al señor. Y el ¿Y qué señor, bueno, dijo? no, pues me dio toda una vuelta y una Sí, cosa. sí, O no. sea, no, nada, pues. Nada. No, bueno, pero que tampoco él es él es el que decide eso, ¿no? Eso es una decisión del gabinete. Sí, al final él no tiene cómo responder eso. No, es una decisión del gabinete. No, Él dio yo le pregunté a Flores que si él creía necesario de que el ejecutivo fuese el que manejara la autoridad de aseo. Y ahí Ujú. empezó, dio toda una vuelta y bueno. Al final me dio como un poco de pena con el señor, ¿no? Porque lo pusieron allí, al final, ¿a resolver qué? Porque no ha podido resolver nada. Yo le pregunté ese rumor que usted sacó del Merni, de que no lo dejan trabajar porque hay alguien que manda más que él dentro de la entidad. Dice que no es así, que él está haciendo el trabajo. Oiga, Flor, y es que usted sabe que una amiga suya que sabe de estos temas me prometió me iba a contar, ¿no? De estas cosas, de lo que estaba pasando. Sí, Y yo me quedé esperando la llamada y nada, y nada, y nada, y nada. Ahora entendí por qué no me llama. ¿No la vio? no. Espérese, que voy a decir si eso puedo. Pero usted no diga el nombre, no la vamos a tirar al agua. Al agua. No, no, A no, no, ver, no. póngala, a ver. Ahí se lo voy a mandar. Esta mañana, esta madrugada, cuando me paré, me puse a ver cosas y vi, ¿y esto? ¿Qué le pasa a ella? Ahí me la encontré. Mire que ahí se lo mando destacado. Con razón no me llama ahora que con pinche. Oh my God. Con pinche. Bueno, profe. ¿Cuál es la frecuencia en el interior? Melissa, no me acuerdo. 105.9. En, Esto en centrales. Correcto. Provincias centrales 105.9. Chiriquí 99.7. gracias. Bueno, así que ya sabe, Flor, por qué la amiga suya no me quiere llamar. Mm. Ahora que es con pinche. Así que- Pero bueno, entonces el señor no le respondió categóricamente nada clarito. No, no, no. Bueno, y entonces él también dice que cuál es el alboroto de que ¿Cuál es el sofoco? que la ciudad está inundada de basura, que eso no es cierto. Entonces, ¿por qué hicieron una comisión interinstitucional? Pero entonces que dice que el tema de San Miguelito se lo sacan a la capital y que ellos no tienen nada que ver. Está bien, pues separémonos de San Miguelito, olvidémonos de San Miguelito, le dije yo, director. La capital está llena de basura. ¿Cuáles son los puntos? Dígame. La gente empezó a decir en los lugares, todos los sitios donde no están recogiendo la basura, profesor, y la cantidad de patacones que hay en la capital. Ah, no, no Pero, reconoció, no se no, reconoció no. nada. No, aquí lo que pasa es que, bueno, aquí hay dos personas con las que uno no puede decir que el día que lo veamos o cuando vayan a hacer una declaración de preguntamos, porque el presidente ya está que no habla, ya casi nunca Nada, habla. nada, no dice nada. El presidente Cortizo no dice ni esta boca es mía. Y el ministro Carrizo, pues, solamente se la pasa en el interior y en Panamá no habla. Porque son a las dos personas a las que le pudiéramos preguntar, oye, sí o no, ¿el órgano ejecutivo va a seguir recogiendo basura en el distrito capital? Eso es todo, sí o no.
van a dejar que nos siga costando 60 y tantos millones de dólares al año una ineficiente e improductiva recolección de basura? ¿Tienen algún plan o van a dejar algún plan para el próximo gobierno, que para el próximo gobierno ejecute? Claro, yo sé qué es lo que dicen los oyentes una vez. No, pero es que eso es lo que permite nombrar gente. Y es verdad, ¿no? Porque no hay ninguna explicación. Se lo he dicho varias veces a los congos de Congolandia. ¿Por qué los chiricanos, los veragüenses, los coclesanos, los herreranos, los santeños, los arienitas, los de Panamá Oeste, los colonenses, tienen que pagar para que nos recojan la basura a nosotros en la capital? ¿Por qué? Ellos pagan para que nos recojan la basura a nosotros, para que sepan. Porque como el Ejecutivo es el que recoge la basura, la autoridad de aseo, esa plata sale de los impuestos que pagan. Claro, aquí fíjese, aquí me dice un oyente, en San Miguelito la recoge una empresa privada y es una porquería. Pues bueno, profesor, yo le puedo decir que yo me pertenezco al distrito de San Miguelito y en mi barriada, ¿cómo se llama esa empresa? Revisalud. Revisalud. Esa empresa, yo creo que ese es uno de los servicios que pagamos aquí en mi casa con más gusto, el de la recolección de la basura. Es puntualísima los martes, los jueves y los sábados. Yo me imagino que es que en esta barriada la gente paga la basura. El problema es que en San Miguelito, profesor, que es un distrito tan grande, hay infinidad de gente que tiene 3 celulares, 2 celulares, tienen las pantallas planas más grandes dentro de su apartamento o de su casa, pero no pagan la recolección de la basura. Es lo mismo que pasa con la electricidad, Flor, lo mismo. Entonces la empresa no ha sido ingeniosa como ha sido otra empresa o otras 2 empresas que son privadas y que brindan este servicio para que les vaya mejor. Entonces no sé por qué no parece copian. que tienen un problema de gestión, ¿no? De un problema de gestión, exacto. No han sabido manejar esta parte administrativa para asegurarse de que la gente pague el servicio. Pero cantidad de gente que no paga el servicio. Bueno, de hecho, aquí no es que yo creo que todo el mundo la pague, pero a lo mejor pagan más de lo que pagan allá. Pues yo he visto ahí en la puerta cuando salgo por la parte de adelante del edificio, las cartas de Revisalud, que me pongo a echarle un ojo para ver, diciéndole a la gente de que, oiga, si le vamos a condonar la mitad de la deuda, y eso me da rabia. Yo entiendo que la empresa lo que quiere es recoger algo del dinero que le adeudan, pero le da rabia porque usted también quiere que le condenen esa deuda. No, Gonzalo, yo no quiero que me condonen nada. Yo sigo pagando como lo he hecho hasta ahora y como siempre lo he hecho. Pero lo que me molesta es esa parte, ¿no? Que al final los sinvergüenzas que no pagan, los malapagas, quedan siendo beneficiados, ¿no? Pero también entiendo a la empresa que ellos necesitan recaudar parte de esa millonaria suma que le adeuda a la gente que no paga por mucho tiempo. Aquí me dice un señor, en mi restaurante tengo una empresa privada para la basura. No es más caro que hacerlo con el Estado. Y no hay día que no pasen. Súper cumplidos. Sí, mucho más. No entendí. Dice esta persona que la recolección es privada. O sea, él le paga a una compañía para que vaya todos los días a su restaurante. No es más caro que hacerlo con el Estado. Y no hay día que no pasen. Claro. A la gente le cuesta más hacerlo con si el Estado o en este caso la autoridad de aseo le recogiera la basura, le va a costar más y muy probablemente no se la recogen con la eficiencia que lo hace esta empresa privada. Claro. Sí, así es. Bueno, y ya de eso nosotros hemos escuchado un montón, profesor. No se ve ningún plan del gobierno. Pero mándele un mensaje, Flor, que le mande un mensaje al presidente. No hay ningún plan porque ya hemos hablado de eso aquí infinidad de veces. La autoridad de aseo es un botín político, no de este gobierno, de todos los gobiernos. Entonces, eso, bueno, pues les cuesta disolverlo. ¿Dónde van a meter esa gente? No, yo no puedo creer que la autoridad de aseo a esta altura esté alquilando volquetes, ¿no? Alquilando volquetes. No, pues. Esa es parte del negocio. Es parte del negocio, es parte de la historia. Igual que la compra de piezas, igual que la compra de llantas, igual que la compra de combustible, igual que la compra de aceite. Y hay otra cosa, profesor, que nadie me ha sabido explicar. Yo no entiendo lo siguiente.
y estábamos hablando con el director encargado sobre la situación de Cerro Patacón. Y yo me pregunto, a ver, si Tocumen S.A. tuvo la potestad de culminar el contrato antes de finalizar el mismo con Odebrecht para la T2, ¿por qué el gobierno no hace nada con quien está ejecutando o la compañía que está ejecutando todo el movimiento y el mantenimiento de Patacón? Todo el mundo dice, no, es que faltan 3 meses para que culmine el contrato. A ver, Ujú. pero si la empresa no lo está gestionando bien, porque usted no acaba con ese contrato y punto. Así como lo hizo, por ejemplo, Tocumen S.A. con Odebrecht. ¿Cuál es el miedo de finalizar el contrato con una empresa que no está cumpliendo? Eso es lo que yo no termino de entender. Ujú. Hay Pero ese tantas cosas. contrato es con el municipio, ¿no? Me parece que ese contrato es con Según el lo que dijo el municipio. director, no es con el municipio. Incluso ¿Y con era quién un es? tema Es con la autoridad Con de la aseo. misma autoridad de con la aseo. autoridad de SEO Ah, mira. Yo y que pensé que era con termine el en marzo. municipio. Entonces hay que esperar hasta marzo, según el director, para empezar a trabajar en una solución para Patacón. Yo no puedo creer eso. Mientras sigue el desastre de Patacón, porque eso es una porquería. Yo El nunca he estado desastre ahí, de ni Patacón. pienso estar ahí Uy, yo tampoco. pasé una vez por ahí, profesor, horrible, pero horrible, una cosa espantosa. Yo todavía no puedo explicarme cómo hay gente que vive en esa área. Eso es indigno. Yo que vivo relativamente cerca a Patacón, bueno, hay veces que por acá llegan los malos olores. Pero la consulta es, profesor, ¿usted cree que esto es un tema de ineficacia? O sea, que en 3 años no se haya Es hecho una nada con mezcla. Patacón. No, no, no. O sea, el tema de Patacón, el tema de autoridad de aseo, es una mezcla de cosas. No, no es una sola. Es una mezcla de ineficacia, ineficiencia, de corrupción, De falta de de, voluntad de es querer una mezcla mejorar de eso. todo. Es una mezcla. O sea, eso es, y cuidado que autoridad de aseo y Patacón se van a constituir en lo que es el ejemplo de la clase política de este país. Porque como dijo Flor, este no es un tema de este gobierno. Este es un tema de todos los gobiernos que han pasado, incluso desde la época de la dictadura. O sea, la autoridad de aseo se llama autoridad de aseo, se llamaba DIMAUD, se llamaba la DACA, se llamaba antes. El problema no es el nombre, el problema es la capacidad de gestión. Entonces, la población siguió creciendo, la ciudad que siguió creciendo, y ningún gobierno puso orden y disciplina en el tema. Mira usted, ni siquiera el gobierno de Pérez Valladares, que es el que, al que acusan, como si hubiera sido un delito, la privatización del IRRI y del Intel. Y dice que el único que se le quedó por fuera a Pérez Valladares fue lo de el IDAN. Y lo único que hizo Pérez Valladares con lo de la basura fue traspasársela al municipio. Hasta ahí. ¿Y cuándo Y se la cuando se quitaron lo al pasaron al municipio? ¿En qué municipio, gestión? el asunto fue igual o peor con Navarro. Sí. Fue igual o peor. ¿Y cuándo, ¿Te y acuerdas esos cuándo, camiones que trajeron? ¿y cuándo salió del Esos municipio, camiones para profesor? recoger basura que trajeron de México por tierra. Ajá. ¿Usted recuerda, profesor, cuándo salió el tema de la recolección de basura del municipio? Después vino, no fue, ay, ahora no me acuerdo si con Mireya Moscoso o con, Bueno, al final lo que ha quedado no me demostrado acuerdo. es que ni el municipio ni la autoridad de aseo han podido ser eficientes en este tema. No fue, creo, me parece que fue Martinelli, ¿ves? Esa autoridad, eso me suena más a Martinelli, Martinelli sí, que me dice acá Álvaro que es Martinelli, en el gobierno de sí, Martinelli. Que autoridad el de eso alcalde Martinelli. era Bosco Vallarino, después Roxana Uribe, Méndez. Roxana Méndez. Pero, o sea, la autoridad de aseo, Gonzalo, y el manejo de Patacón te demuestran las incapacidades de la vida de la clase política panameña. Es una clase política que no tiene, no se forma, no se prepara, no tiene una visión de conjunto del Estado. Fíjate que no significa que piensen igual, sino una visión de conjunto, hacia dónde quieren llevar al Estado panameño. Y si no pueden resolver ni siquiera un problema de la basura, por amor a Dios. Bueno, a eso añádele cómo es el panameño también. O sea, para bailar tango se necesitan dos. Y si bien es cierto, la incompetencia de todos los gobiernos con el tema de la basura ha sido terrible, súmale a eso la incultura de buena parte de Horrible, los panameños con el tema de la basura. horrible, Aquí horrible. un hombre, el señor Gonzalo, que todavía está vivo, que cuando cayó el gobierno, cuando cayó la dictadura y entró el gobierno de Endara, fue el primero al que se le escuchó públicamente hablar de reciclaje.
Y le dijeron que estaba loco. ¿Te acuerdas, Flor? Julio Sí. Rovi, Ujú. el arquitecto Julio Rovi. Fue Ese el es primero otro. que habló públicamente de reciclaje. Incluso que habló de algo que yo ahora nada más lo veo por allá por Coronado. En un terreno que hay una persona que tiene unos chivos. Y entonces los chivos saben que se comen toda la hierba. Y Ujú. Julio Rovi hasta eso habló de que para no tener que estar quemando ni tener que estar metiendo los güiros y eso, pongan chivos a que se coma la hierba, eso es y se burlaban. Dicen que estaba loco. Han pasado 30 años y el problema de la basura es exactamente igual. ¿Qué les parece? Y no hay Bueno, pasado más políticas de 30 años. reales, no hay políticas reales y claras del tema del La clase reciclaje, política no profesor. se prepara, Flor. La clase política No, no se prepara entonces, para gobernar. sí, sí, que La- mire que en las instituciones de gobierno están haciendo reciclaje, aquí ponen el plástico, acá ponen el vidrio, acá ponen Eso es lo falso porque orgánico. la No, mayoría de reciclaje Gonzalo, privado. y si lo hacen al final todo va igualito al mismo camión de la basura que llega a Patacón. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? sí. Yo creo que la justificación de que el ciudadano panameño, o no todo, sino una parte de la ciudadanía panameña es cochina, no justifica el hecho que no se hagan políticas públicas que incentiven el mejoramiento de la situación, ya sea a través de educación, de lo que sea. Pero aquí no puede ser, como usted bien dice, profesor, que un gobierno no pueda solventar el tema de la basura. Es que no se entiende, no se entiende. Mire, Gonzalo, y usted acaba de usar una frase clave para mí. Y yo no soy un experto, ni mucho menos, ¿no? Cuidado, no pretendo serlo. Usted ha mencionado una palabra que es clave en los tiempos modernos de administración del Estado. Políticas públicas. Agarre, usted quiere seguir agarre a los actuales que están en el gobierno, en el Ejecutivo. A los que están en el Ejecutivo de Varela y de Martinelli y de Martín Torrijos. Y hable de políticas públicas. A ver cuántos saben lo que es políticas públicas. Y se va a dar cuenta de una realidad. Se lo digo yo, que a lo mejor yo no pudiera articular una definición. Porque yo sí sé que hay gente, Flor, como nuestra amiga Gigi Porra, Gisela Sí, Álvarez de Porra, que se ha convertido hoy no solamente en un factor desde el punto de vista social con el trabajo que hace ella y otros, como ella dice, con sus niñas, sino también que conoce y sabe de políticas públicas. Michelle Mouchet, que acaba de ser nombrada por el sí, PNUD señor. responsable para Latinoamérica, saben y entienden lo que es políticas públicas. Pero empieza a mencionar nombres y cuidado que te sobran dedos, Sí. Sí. porque los otros van a ocupar los cargos simplemente por razones que no lo critico. No critico que sea por razones políticas, no critico eso. Lo que critico es que van por razones políticas, pero prepárense, por amor a Dios, fórmense, inviertan tiempo en formación, que supuestamente hay plata para eso en la subsidio electoral. Pero no, pregúntele, Gonzalo, hay un buen porcentaje. Oiga, ¿qué es política pública? ¿Cuál es la política pública que hay sobre tal y tal tema? A ver, le va a No, no poner los existe. grillos. Le va a No. poner los grillos. Hay que preguntarle al Claro. alcalde Fábrega, por ejemplo, cuál es la política pública de la alcaldía frente a la basura. No, no, ya la respuesta es muy simple. Dice, yo no tengo nada que ver con eso. Si eso no está en manos de la alcaldía. Pero un momento en el que Es estaba que por eso pidiendo es la pregunta. que Por le eso la pregunta devolvieran, está. ¿no? ¿Por qué el órgano ejecutivo tiene que recoger la basura? Explíquenme eso. Explíquenme esa política pública. ¿Por qué el órgano ejecutivo tiene que recoger basura? Cuando el órgano ejecutivo tiene tantos otros temas de mayor magnitud. Es que y lamentablemente como aquí las cosas se plantean pero no se discuten, ¿no? Mire, todavía hay gente que reclama que Pérez Valladares privatizó el Intel y el IRRE. Y esa misma es la gente que no entiende que el Estado panameño nunca habría invertido la cantidad de plata que se ha invertido en este país en materia de generación de energía y en materia de telecomunicaciones. No lo quieren entender. El Estado panameño jamás habría invertido esa cantidad de plata. Jamás. Jamás. Todo lo que se ha invertido en telecomunicaciones y en generación de energía. Ah, bueno, pero también tienes la otra parte, que es lo que a muchos panameños no les gusta escuchar. Y por eso el IDAN está como está. Pero es que todos los servicios cuestan, los servicios no son gratis.
El agua es un recurso natural y es un derecho humano el acceso al agua, sí, pero potabilizar el agua cuesta, llevar el agua hasta tu casa cuesta, luego atrapar esas aguas servidas y tratarlas cuesta. Yo sé que de algún lado tiene que salir la plata, pero la gente no quiere escuchar esa parte de la historia. Recoger la basura cuesta, pero la gente no la paga. ¿Y por qué no la paga? Porque lo maneja el gobierno. Sí, porque cree que el gobierno tiene que hacerlo gratuito, ¿no? Sí. Bueno, y si fuera así, Gonzalo, como ocurre en otras latitudes, entonces prepárate a pagar más impuestos. Ah, por supuesto. Prepárate a pagar. Tú quieres que el Estado te lo dé todo, como ocurre, por ejemplo, en Francia, para poner un ejemplo, Exactamente. pero prepárate a pagar duro impuestos. Exactamente. Exactamente. Usted Y quiere bueno, que... No, eso es verdad, profesor. O sea, si la persona quiere que le recojan la basura como lo hacen en Suiza, pues saquemos los numeritos, ¿no? ¿Cuánto cuesta en impuestos? y entonces no te vayas a la calle si el gobierno te dice de 7% vas a pagar 15%. Porque la plata tiene que salir de alguna parte. La plata tiene que salir de alguna parte. Sí. Entonces, pero bueno, no hace falta. El país está tranquilo, hombre. Está en modo mundial, modo Día de la Madre. Tranquilidad total. No pasa nada. Oye, La ¿verdad? Y gente el está esperando. presidente, ¿usted qué lo dice? El presidente tiene tiempo sin salir, ¿no? No, ¿O son nada más cosas yo veo mías? los tweets, que imagino que alguien se No, los pero él sí escribe, sale. No, espera, a ver, él sí sale. Él sí pero sale porque yo no, lo veo en los Twitter también, Flor. Sí. Él sí sale y va al interior y va a eventos. Lo que él no es que, lo que ocurre es que no habla. No nadie quiere hablo. hablar. El, Cuando el llegan a los presidente sí cargos, está nadie quiere saliendo. hablar. ¿Usted no vio a la presidenta de la Corte Suprema? Que la tenían, ella pensó que le Es que estaban yo tomando pensaba una que era para foto. una foto. Ay, no, entrevista, no, pero antes de que lleguen a los puestos, profe, son unos loros. Yo pensaba que nada más era una foto. No, hombre, no. ¿Cuál es el Oh, miedo a hablar? bueno, pero Flor, por Dios. Yo quisiera saber si usted, alguno de ustedes dos, desde el MERNI, tiene información de por fin quiénes ¿De son los que qué? van a salir del gobierno con miras a las elecciones. ¿Le han dicho algo, profesor? ¿Flor? No. ¿De quiénes se van a Yo bajar no del pregunto. barco? No, hay rumores, muy fuertes rumores, que se mantienen, profesor, a pesar de que usted dio una explicación aquí hace un par de semanas, de que el ministro de Salud pudiera ser uno de esos. Pero no, yo he estado haciendo las gestiones para una entrevista para hablar no solamente de ese tema, sino temas de salud, pero no me ha sido posible. Bueno, Pero ya que siguen los mencionó, rumores. aunque no es funcionario, pero ahí acabo de ver a nuestro amigo Álvaro diciendo que él va a seguir siendo periodista. ¿No lo vi en el Twitter? No. Sí, yo vi más temprano a Álvaro Pero, diciendo que a mí siempre me preguntan si voy a ser candidato. Yo quiero ser periodista y voy a seguir siendo periodista. Pero Álvaro no es funcionario, Álvaro puede aspirar exactamente a lo que quiera, porque es sí, lo funcionario público. lo puedo hacer Por ahora, eso me pero llama la atención el contraste, ¿no? tendría Alguien que que no ir es funcionario está diciendo, no, yo voy a ejercer mi profesión. Pero los que son por funcionarios no dicen qué es lo que es con ellos. nada. Y ya deberíamos saber, profesor, porque al 15 de noviembre, quienes tienen aspiraciones, que están en cargos públicos y tienen aspiraciones políticas, tendrían que haber informado de que ellos van a correr por un puesto de elección popular. No, pero eso es diciembre. Eh, No, noviembre era. Entonces, no, diciembre, Flor. espérese, se hace efectivo a partir del 15 de enero, pero en noviembre, el 15, tendrían que haber anunciado que ellos tienen aspiraciones. Esa lista, yo pienso que, o esa cantidad de gente que tiene esas aspiraciones, ¿por qué no la hemos conocido? Porque saldrán a última hora, Flor. Saldrán a última hora. Lo que sí le voy a decir algo. Álvaro no cerró la puerta, ¿no? O sea, no cerró la puerta. Porque en No, el tweet que él publica dice, todos los días me preguntan si voy a correr para algún cargo en las próximas elecciones. Mi respuesta es, soy y siempre seré periodista. Amo el periodismo y lo llevo en la sangre. De política no voy a decir nada. Dios sabrá lo que tiene preparado para mí. Lo dejo todo en sus manos.
Bueno, ya en el caso de Álvaro, ya Pero Gonzalo por tendría eso, que ir por un partido político, por un partido, sí, por porque, eso, sí, claro, Flor, pero por eso lo mencioné. Alguien como Álvaro, quien no es funcionario, no tiene ningún reparo en decir, me preguntan, yo dejo esto en manos de Dios, lo que sea, yo sigo haciendo mi periodismo. Transparencia, es a claro, eso a lo que me refiero. Transparencia, él es una figura pública, no es un funcionario público, es una figura pública, y él dice que le preguntan a cada rato, entonces él manda su cuenta de Twitter con toda la transparencia del caso, y dice, oye, me preguntan, por yo ahora sigo haciendo el no. periodismo. Igual si se le aparece la Virgen, dice él, No, voy pues por donde claro. se me aparece la Virgen. Es lo que han dicho. Pero los Voy otros a- no dicen nada. Y le voy a explicar porque nadie dice nada de lo que está en el gobierno. Le voy a explicar. Porque si la fecha es 15 de noviembre, o 15 de diciembre, o 15 de enero, la fecha que sea, hasta el último día van a estar sentados en la silla haciendo, ¿sabe qué? ¿No? Obrando. Maniobrando en el circuito o en el distrito que estén. Manda tal cosa para allá, para tal lado. Vamos a poner tal cosa en tal lugar. Claro, Para que usted esté porque como claro ahora de no que sabemos, no le ponemos la lupa, ¿no? No, la así sociedad es. no le pone la lupa, pero el ingenio. Así mismo es. Y bueno, ya que están ustedes dos, son ustedes dos los que están en modo mundial, yo no. Déjenme darles un datito de eso que les gusta a los amigos del deporte. A ver, A ver. Usted sabe que cada 4 años hay que hacer elecciones en las federaciones, ¿no? Y en el Comité Olímpico. Sí, señor. Y usted sabe quién es el zar del deporte en Panamá, ¿no? Ustedes no tienen eso claro. ¿Quién es el zar del deporte en ¿quién Panamá? es? No, no, ahí sí ¿Quién no. es? El gato Benro. Ah, sí. El zar del Sí, escándalo señor. del deporte en Panamá y que no ha quedado en El nada, zar del semejante deporte. escándalo. El zar del deporte en Panamá es el gato Benro. O sea, Vinicio Robinson, yo se lo he dicho a ustedes más de una vez, es un factor de poder político en el país, no en el PRD, no en la Asamblea, en el país es un factor de poder. Factor de poder es Benicio Robinson. ¿Cómo hace Y para dentro tener ese del poder? factor de poder al que él acumula, una de esas áreas es el deporte. Bueno, por ejemplo, alguien me decía en estos días en Panamá, el verdadero Ministerio de Economía y Finanzas está en la Comisión de Presupuesto. Ahí es donde se manda, ahí es donde se dice qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Entonces, ya tocan las elecciones en las federaciones. Primero se eligen, Gonzalo, los clubes, las ligas, no sé cuánto enredo. Después se eligen las federaciones y después se elige entonces, una vez están las federaciones constituidas, el Comité Olímpico de Panamá. Resulta que en un momento de la vida de este país pasaron una ley que los presidentes de federaciones y toda esa historia nada más se pueden reelegir una vez. O sea, un periodo de 4 años y se pueden reelegir una vez. Y pueden ser 8 años. Después de eso, la ley les prohíbe la reelección. Ahora, parece que ahora tocan las elecciones. En este 2022 que está por culminar. Y cuando ya venían las elecciones, metieron un recurso y han quedado suspendidas las elecciones. El martes 5 de diciembre, hubo un recurso ante el Instituto Panameño de Deporte de reconsideración contra las resoluciones 43 y 63 de 2022 emitidas por el Consejo Directivo de Pandeporte, las cuales regulan el proceso electoral deportivo de todas las federaciones deportivas nacionales y sus afiliados, clubes, ligas de corregimiento, etc. Por lo anterior y ante este recurso quedan suspendidas dichas resoluciones hasta tanto ese consejo directivo resuelva la reconsideración. Por lo cual, entonces por ahí se va, ¿no? Todo queda suspendido. Y si todo queda suspendido, ¿a quién le conviene? ¿O a quiénes les conviene? A los que están en el cargo. Para que se mantengan ahí. ¿Y quién está en el cargo? De la FedeBase. El gato Benro. Y obviamente así,
todas las demás federaciones. Y en natación, el hijo de Frank Weaver. Parece que eso se hereda así como... Para que sepa. O sea, ¿usted cree que el No sé, señor el Gato Benro tiene injerencia en Pandeportes, por ejemplo? Ah, manda. No tiene injerencia. Él manda allí. Gonzalo, no, Gonzalo. profe, una pregunta. ¿Y cómo se llega a tener ese poder que tiene, según usted, Benicio Robinson? No, pero no, un momento, Flor, o sea, rapidito, ante su pregunta que es muy importante. O sea, usted dice que Héctor Brance es una ficha del Gato Benro. Héctor Blanc, yo no sé de quién es ficha. Yo sí le sé decir que el que manda es Benicio Robinson. Yo no sé quién es Héctor Blanc ficha. No tengo ni la menor idea. No, ni nada más leí de quién es Héctor Blanc ficha. Eso es hasta un tanto irrelevante, Gonzalo. Y antes de que Vea. entre el invitado, profesor, contésteme, ¿cómo llegó Benicio Robinson a tener ese poder tan grande que usted describe? Benicio Robinson y el que no es Benicio Robinson, señora Flor Altamirano, logran hacerse del poder del factor ese que tienen por una razón muy simple. Hay una expresión en la vida política. En política no hay sillas vacías. En otras facetas de la vida tal vez sí haya sillas vacías, pero en política no hay sillas vacías. En política, cuando alguien deja el puesto vacío, alguien lo ocupa de inmediato. Entonces Benicio Robinson, lo que pasa es que la gente aquí en Panamá tiene memoria corta. Se acuerda que ya ves que ganó el Congreso, yo lo transmití allá donde le querían robar la plata a usted, desde la arena Roberto Durán, cuando la famosa Ola Azul ganó todos los puestos, algo inédito en el PRD. Ajá. Según me cuentan los históricos del PRD, jamás en la historia una nómina se había llevado el 100% de los puestos. Jamás eso había ocurrido. Y en ese congreso, que ganó Juan Carlos Navarro, la Secretaría General, Benicio Robinson ganó la presidencia del PRD. Yo les tengo que decir a ustedes que Benicio Robinson, antes de eso, no estaba en el radar. Simplemente era un legislador de Bocas del Toro que lograba reelegirse y que tenía una cuota electoral de Bocas del Toro muy importante. Ojo, Bocas del Toro, cuando tú te vas a la estadística del Tribunal Electoral e incluso del censo, te das cuenta que electoralmente hablando, Bocas del Toro tiene un peso específico muy bajo, porque tiene poca población. Y más aún después que se segregó el territorio de la comarca. O sea que no es lo mismo que tú seas un factor como, por ejemplo, la familia Sucre en el PRD de Juan Díaz, que tiene probablemente más población que Los Santos, allá en Los Santos o allá en Boca del Toro, que es menos población. A eso me refiero a la cantidad de población. Pero, bueno, Benicio Robinson es un legislador que se logra reelegirse, pero todo parece indicar que a lo interno del PRD la gente fue dejando sillas vacías. Y acuérdese que en ese congreso donde ganó la Ola Azul, uno de los discursos de Navarro era contra los dinosaurios, ¿se acuerda? Que les puso el mote de dinosaurio a Correcto. Michel Doens, a Sánchez Cárdenas y lo que ellos representaban. Nunca mencionaba a Pérez Valladares, pero evidentemente cuando tú hablas de Michel y hablas de Sánchez Cárdenas, tú mentalmente te vas a la época de Pérez Valladares. Bueno, parece que ese discurso de los dinosaurios y demás caló al interno del PRD. Tengo entendido que no solamente el discurso caló, sino que otras cosas también calaron a lo interno del PRD, otras cosas que incluso yo vi en ese congreso, que no las puedo contar aquí al aire porque tendría que probarlo, pero yo lo vi, eso no me lo contaron, yo lo vi. Y entonces la Ola Azul se lo llevó todos los puestos se lo ganó la Ola Azul. Y ahí comenzó esta historia. Navarro fue candidato a presidente, Navarro pierde las elecciones, gana Varela, y bueno, a Navarro le ocurre cualquier ser humano. Pues con la derrota, tú dices, ven acá, yo soy responsable de la derrota, no me acuerdo si renunció, si vino al Congreso, después no me acuerdo, y fue para adelante, él y otros más. Entonces, en política no hay sillas vacías. Navarro se van otros, y comienzan a llegar a esos puestos
figuras que antes no aparecían en el radar, vamos a ponerlo así, no aparecían en el radar de los históricos del PRD. Pero bueno, los históricos son históricos también. Hay una generación que viene empujando hacia arriba. ¿Esto qué es, hombre? Bueno, entonces, ya está el invitado, Flor. Sí, Ya mejor vamos a ver la historia ahí. Si quieres, seguimos otro día. sí. Buena historia, porque ya está para un estamos- cuento. Está para un cuento esto. Está buena la historia, pero tenemos No, que pero no es que es atender al un cuento, invitado. es que así funciona la política. No, por supuesto. Ahora, pero lo que, Así debiendo ser. claro, pero lo que usted está dejando entrever es que es imposible derrotar políticamente el Gato Benro. Ah, ya, a esta altura no. A esta altura Benicio Robinson no le gana en el PRD. Eso se lo firmo. Es un factor de poder en el país, no en el PRD, en el Y fuera, país. y fuera del PRD, ¿hay alguien que le pueda ganar? Fuera del PRD, ¿cómo así? No Sí. entiendo. En la búsqueda, por ejemplo, de una silla en la Asamblea Nacional o algo así por el estilo. No, bueno, una forma de ganar es que todos los partidos salieran y nada más Claro, pusieran un solo candidato, exacto. por ejemplo. Pero no sé si eso sería suficiente, no lo sé. Bueno. Ya esa parte uno tendría que meterse en boca del toro y tener más información. Don Carlos Ernesto González de la Lastra, prenda el micrófono. Buenos días. Bienvenido. Prenda el Vea, micrófono, Carlos Ernesto. Espera un momentito que estamos coordinando el audio, que no nos escucha, así que voy a llamarlo por el teléfono de cabina para que podamos conversar con él. Ah, caramba. Ah, caramba. Mm. Bueno, entonces les termino la historia política. Entonces, Gaola Azul gana, luego Navarro pierde las elecciones de presidente, se desocupa una cantidad de puestos, entra a jugar un papel protagónico Pedro Miguel González, pero fíjense ustedes, Pedro Miguel González ocupa la Secretaría General del Partido PRD. Si usted se lee los estatutos del Partido PRD, el cargo políticamente más importante es la Secretaría General. Si no, pregúntele a Martín Torrijos y a Ernesto Pérez Valladares. Ambos fueron primero secretario general y luego presidente de la República. Y con toda la habilidad y la destreza y el millaje político de Pedro Miguel González, Benicio Robinson termina imponiéndosele a Pedro Miguel González como presidente del partido. Eso es capacidad de maniobra. Ya tenemos a Carlos Ernesto. Tiene que prender el micrófono. Tiene que encender el micrófono, Carlos Ernesto. Bueno. A ver si Hola, ¿nos escucha? Hay una retroalimentación allí. Buenos días. A ver si solucionamos la falla técnica, porque ya la entrevista está entrando un poco tarde. Entonces se nos atrasa. Sí, pero es que el todo. micrófono lo tiene apagado. Eh, Tiene que activar el micrófono. Está complicado esto. Melissa, pero Melissa. Pero por eso Melissa tiene la culpa. Usted también tiene el micrófono apagado, Melissa. ¿Qué pasa? Melissa tiene el micrófono apagado. Le tengo daticos, ¿no? Me mandan esto. Sí. Héctor Brands es cuota de Cristiano. ¿El Cristiano Ronaldo? Sí, señor. O sea, si tú quieres buscar, por así decirlo, benefactores o factores que contribuyen al triunfo de Héctor Brands, tienes que referirte a Metcon, ¿no? A Canal 13 particularmente. Sí. A Nicolás González Revilla y todo lo que él representa. ¿Y qué Metcon dice? hizo a ¿cómo se llama? Héctor Brands. Héctor Brands. A él lo hizo Metcon. Y que dice que profesor le metieron el maletín ahí para ayudarlo en la campaña. Ah, sí. Bueno, pero qué más maleta que darle pantalla, ¿no? Bueno. Oye, ahora que hice pantalla, Flor, ¿no le mandaron el teléfono, el contacto de Luis Casís? Sí, sí lo tengo. ¿Y cuándo lo vamos a traer? La semana que sigue. En estos días habló con nosotros en 5 a las 5 y dice que ningún medio le abre la puerta. ¿No? Pues yo no puedo creer eso. O sea, No, así no. dijo. Ah, bueno, ahí vamos con él. Que ningún medio le abre la puerta.
Ahí está Carlos Ernesto, ya encendió el micrófono. Ya lo activó. ¿Me escuchas? Ya el micrófono está, ahora lo desactivó de nuevo. Creo que vamos a tener Ahí que está reprogramar. activado. Vamos a tener que reprogramar esta entrevista, profesor. Porque No sea antipática, Flor, por favor. no, porque no va a tener el señor Carlos Ernesto González de la Lastra el tiempo suficiente para abordar el tema que queremos abordar con él, que es todo lo relacionado al Carlos tema. Ernesto González de la Lastra es un panameño que le ha invertido muchas horas al tema marítimo de este país. Ve, por ejemplo, eso que hablaba Gonzalo, políticas públicas. A lo mejor Carlos Ernesto González de la Lastra sí nos podría decir, en su opinión, cuál debiera ser la política pública en materia marítima de Panamá. Pero la MP está entretenida en decirle a quién es, a Carnival, a Norwegian, coja búnker en un solo lugar. No, pero lo que yo sí le tengo que decir es que nuestro programa es muy popular, profesor. Pero muy ¿Por popular. qué, hombre? ¿Pero por qué? Oh, ¿Qué pasó? porque luego que tuvimos la entrevista con el vocero de la MP y con la vocera de Norwegian, pues que al día siguiente salió el ministro de Turismo, ¿no? Diciendo que iban a solucionar el tema, que tuvieron una reunión y hay una campaña desde el Ministerio o desde la Autoridad de Turismo mostrando al ministro activado en medio de la situación. O sea, hubo una cadena de reacción frente a lo que pusimos acá. Se lo digo. Lo que ocurre, Gonzalo, es que Panamá es un estado soberano, toda la historia. Tiene un ministro responsable del turismo, tiene un ministro responsable marítimo, tiene un ministro de Asuntos del Canal, pero estamos claros que Panamá no le va a decir a Carnival Cruise o a Norwegian cómo se cuecen las habas, ¿no? Sí, claro. En materia de movimiento de barcos de pasajeros de cruceros. Estamos claros en eso, ¿no? Sí, estoy claro, claro. Que en tal caso es al revés. Ellos le van a decir a Panamá cómo es el asunto, pero no Panamá le va a decir cómo es el asunto a ellos. Porque tú eres el nuevo en el barrio. Pero como tú eres nuevo en el barrio, tú tienes que entender cómo es el asunto. Aquí pasó algo, aquí hubo un cortocircuito. Por más que ellos quieran decir que no, sí hubo un cortocircuito. Y creo que es jugar con candela, ¿no? Sí, señor. Porque si esas dos líneas o cualesquiera otra dicen no, a Panamá no, se bloquean. Y señor Gonzalo, usted está muy cómodo, yo lo veo muy tranquilo, entretenido internacionalmente, pero acuérdense aquí de la otra semana viene un día clave, ¿eh? Día fatal. Oiga, o sea, yo estoy más interesado en la política nacional de lo que usted puede pensar y creer, ¿yo? Sí, pero yo no estoy hablando de política, estoy hablando ahora de temas de Estado. Acuérdense que la otra, hoy es 9. Hoy es 9. Sí. El próximo miércoles es la fecha fatal que dio el Ejecutivo. ¿De qué? Ah, no, para lo de minera. Pero no va a pasar Es nada. correcto. Pero no va a pasar nada, profesor. Pasó lo mismo hace 6 meses. Por Dios. Bueno, pues, ya se nota que no está en el Merni. Se nota. No, bueno. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron en el Merni ahora? Porque hace 6 meses también era el mismo cuento de venía el lobo, y no llegó nada. Hace 6 meses. ¿Qué pasó hace 6 meses? No, hace 6 meses, 5 meses no fue cuando el presidente y el ministro en aquel entonces, Martínez, dieron el tope para la firma del contrato. Ah, no, eso fue en enero. Ah, bueno, fíjese bien. Súmele, 10 meses. Cuando la repartición de los panes. Exactamente. Y cuando vino la pregunta, ¿y dónde están los panes? Dice, no, los panes no hay porque no hay contrato todavía. Entonces, ¿para qué hablaste de eso? Entonces, ¿y por qué usted cree que ahora será igual? O será diferente, Porque perdón. sí, porque tengo información que me indica que sí. Y usted, aquí se le explicó la expresión esa que llegó Matea. No, señor. Sí, el profesor te lo explicó. ¿Sí? Llegó Matea era la clave para cuando la independencia de Panamá de España. Esa era la frase clave. Llegó Matea, ya empezó el tema de la independencia de España. Bueno, ya llega Matea la otra semana. Después no diga que no se lo dije. Después no diga que no se lo dije. Llegó Matea. Llegó Matea, son las 8 en punto de la mañana, Flor. Vamos al minuto de la información, al cambio, y así yo me puedo reajustar acá.